¿Qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Cómo has llegado hasta donde estás hoy? Terminé mis estudios de odontología y tenía la trayectoria muy marcada y muy clara. ¿Es el concepto IORTO o el concepto de ortodoncia eficiente? Llevar a cabo un manejo eficiente de consulta utilizando unas herramientas y una tecnología, sacarle el máximo partido a todo eso, ¿de acuerdo? Para sacar la mayor calidad asistencial para nuestros pacientes y visitas eficientes. Bueno, pues la implementación de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas como es la inteligencia artificial, el poder monitorizar a un paciente. Es cierto que se reestructura un poco todo el concepto para poder atender al máximo número de personas, ¿de acuerdo? Y que sean visitas eficientes, es decir, visitas que le aporten de verdad al paciente. Unánime, estandarizado, que después nos permita, lo que tú dices, optimizar, automatizar acciones y que realmente al final eso lo percibe el paciente en esa experiencia que tiene que ser muy positiva, ¿no? Es decir, nos permite estar a la última. Los pacientes ya, pues como sabemos, somos todos más exigentes, ¿no? Y sobre todo con el factor tiempo. Integrar la expectativa y lo que busca nuestro paciente en una realidad. Es una disciplina ideal para llevarlo a cabo. Para mí, concepto de orto es una forma de vida. ¿En qué consiste una primera visita en vuestro centro? En nuestro centro, una primera visita consiste en una programación absoluta del tiempo de nuestro paciente, en el cual ocupa tres partes importantes. Creo que una parte muy importante, que es la parte de lo que percibe un paciente, la estamos perdiendo y no nos lo podemos permitir. Y eso es un error de primera visita, no es un error de tratamiento. Y si tuvieses que darle un consejo, ¿no? Sobre todo a profesionales que están comenzando, ¿merece la pena emprender? Un proyecto funcionar, yo creo que halaga y motiva para seguir trabajando y hacer que creamos que ha merecido la pena. Me ha costado un poquito más entender cómo funciona la odontología, pero cómo funciona la clínica en sí, y te ayuda muchísimo más. Quizá ese consejo que todos los libros que te quieras estudiar de patología y terapéutica dental, es que puedo aportar yo también sobre las personas que van a trabajar conmigo. En tu caso, ¿qué experiencias has tenido? ¿Qué personas o profesionales te han inspirado fuera y dentro de la odontología para llegar a tener la visión tan amplia que tú tienes? Tú eres tu conjunto de experiencias vividas. Cuanto más experiencias tengas, mucho más enriquecedor vas a ser por dentro. Que en la vida no es odontología todo. Y tenemos que tener esa motivación y esas ganas por conocer quizá una rama que en nuestra carrera no está desarrollada, que es la rama de gestión. Odontólogos, cuando escuchamos gestión, directamente lo atribuimos con aburrido. Justamente con lo que yo he leído, por ejemplo, en vuestro libro, que es muy interesante, que es una forma de manejar ya no solo la odontología, sino multidisciplinarmente. Tenemos que dar un paso más y yo creo que para los odontólogos el paso más es Que ser disruptivo en ese punto. Tenemos que ser prácticos, también es muy importante ser prácticos. Si no lo conseguimos, vamos a tener una consulta no todo lo eficiente que deberíamos tener. sales del sillón dental, ves que todo lo que es afuera lo puedes implementar en tu clínica, en tu negocio, en tu día a día, ¿no? De introducir un nuevo concepto, un nuevo protocolo, una nueva técnica, pues tienes que sentirte acompañado, ¿no? del resto del equipo. Y pues no solo yo, más que acostumbrado a salir de esa zona Zona de de confort, ¿no? y ahora se lleva bien de arte, de otro tipo de disciplinas que me enriquecen como persona. Digo que a mí las grandes inspiraciones que he aplicado después en la clínica o en mi día a día me han venido de fuera. España, no, me atrevería a decir que está entre los tres países con una más excepcionales a nivel de ortodoncia. El disfrutar del camino. Que la mayor parte del tiempo a día de hoy la pasamos trabajando, o la mitad del tiempo consciente que tenemos en nuestra vida. Si no tenemos algo que nos motiva, va a ser imposible ser completamente felices. Te va a sorprender lo que te voy a decir, pero a mí un libro que me llamó mucho la atención, pese a que conozco y se dice que es un tostón de la leche, es el Dijo, este curso me ha cambiado la vida. Y seguro que algún compañero o compañera le van a hacer un pequeño clic. El camino hay que disfrutarlo. Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista de Top Leaders. Esta vez tenemos a un gran referente de la ortodoncia a nivel internacional y también, por supuesto, a un gran compañero como es Peri Colino. Peri, bienvenido. Buenas, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Laura. Un placer tenerte con nosotros, Peri. Bueno, como sabes, en esta entrevista vamos a hablar de diferentes aspectos que yo creo que a todos nos interesan, pero antes de entrar en materia, lo que nos gustaría conocer es
un poquito más sobre ti. Yo creo bueno, que lógicamente eres un gran referente en todo lo que haces, tienes una línea y una trayectoria muy marcada, ¿no? En toda la parte docente, en el aspecto clínico también. Lo que queremos conocer es lo que hay detrás de eso, ¿no? Cómo has llegado hasta donde estás hoy, porque además eres un compañero joven y bueno, yo creo que muchos de nosotros pues queremos saber un poquito más, ¿no? Cómo se llega hasta donde estás hoy en día. Pues bien, yo realmente hace 12 años terminé mis estudios de odontología y tenía la trayectoria muy marcada y muy clara. Yo he tenido un referente que ha sido mi padre, que me ha ayudado y me ha aconsejado durante pues, todo mi trayecto de estudiante. Entonces tenía muy claro que me gustaba la parte también de tener clínica y la parte empresarial, pero me gustaba mucho y me tiraba mucho la parte docente. Entonces, evidentemente, tenía que formarme para ello, tenía que estudiar investigación, hice un máster en medicina, en biomedicina en investigación y fui directo a hacer el doctorado. Eso al final pues te ayuda y te incorpora en el mundo investigador y te mantiene unos conceptos también muy frescos para trabajar en el día a día junto con la última tecnología, que es lo que siempre me ha gustado también marcar en la parte clínica. Bueno, pero yo creo que ahí has anotado algo muy importante, que es esa herencia, ¿no? De clínica tradicional que viene por parte de tu familia en este caso. Ya me comentabas que además en tu familia casi todos sois sanitarios, o bien de la rama de odontología o bien médica, pero creo que todos estáis un poco en esa línea. Y yo creo que tú has sido capaz de, bueno, pues de actualizar, lógicamente, de implementar nuevos protocolos, nuevas tecnologías, que a veces yo creo, no ha sido en mi caso, pero tengo muchos compañeros que tienen una situación similar a la tuya, a veces a las generaciones anteriores que han vivido otro momento de la odontología, creo que es compleja, ¿no? Esa transición desde, bueno, pues tal vez nuestros padres, ¿no? Que han vivido otro momento en todos los sentidos al que tenemos actual. ¿Cómo ha sido esa transición? Pues ha sido, en mi caso, ha sido relativamente sencilla porque he tenido la confianza de mis padres. Pero es cierto que es a nivel laboral, dentro de esa clínica es ser tan disruptivo con la odontología tradicional, pues cuesta, sobre todo el incorporar los nuevos protocolos, el incorporar la tecnología en el día a día, pues te lleva una curva de aprendizaje y un tiempo que hace que sea algo un poquito más complicado porque tienes que salir de tu zona de confort al final y es lo que tienes que hacer. Nosotros ya estamos, yo creo, todo el equipo, no solo yo, más que acostumbrados a salir de De esa esa zona zona de de confort. confort, ¿no? Y ahora se lleva bien, pero al principio fue un poquito más complicado, la verdad. Me imagino, bueno, además vosotros que tenéis un equipo, tenéis diferentes clínicas dentales, o sea que entiendo que también tiene que haber mucha coordinación, mucha comunicación para implementar bueno, pues ese cambio, ¿no? Que al final yo creo que en una clínica que tiene una forma de trabajo establecida, siempre todo lo que sea introducir un nuevo concepto, un nuevo protocolo, una nueva técnica, pues tienes que sentirte acompañado, ¿no? Del resto del equipo. Eso es. Y además encima en nuestra especialidad, que es puramente de equipo, si tú eres el único que introduce el concepto y que lo trabajas, es muy complicado. Claro. Necesitas que todo el equipo esté en sincronía y que se trabaje en una misma línea, todos de una misma forma, sí. Peri, lo que comentabas también de la docencia, ¿no? En mi caso, que también, bueno, pues tengo la suerte de dedicarme a esa parte. Recuerdo que otro día me decía un compañero, oye, Laura, ¿y cómo lo compatibilizas? ¿Cómo lo haces? ¿No? Ya la clínica, pues, lógicamente, consume muchísimo tiempo, bueno, pues ya no solo tiempo, sino el enfocarte, ¿no? En que todo vaya bien. Y yo recuerdo que le decía, es que para mí la docencia, aparte que, lógicamente, yo creo que los que nos dedicamos a eso es porque nos gusta realmente, es una forma para mí de que todo sea incluso más sencillo, y no solo por lo que tú comentas, que me parece muy interesante, ¿no? De estar totalmente actualizado. El dedicarte a la investigación, docencia, hace que en tu clínica puedas incorporar y compartir también muchísimo más con otros compañeros, pero en mi caso también ha sido una forma de, no voy a decir vía de escape, pero sí que, bueno, pues al final estar en una clínica de lunes a viernes muchas veces hace bueno, el día a día de una clínica que todos conocemos, que, bueno, pues hay diferentes problemas que solucionar, etcétera, pues también hace que la docencia te sirva un poco, ¿no? No voy a decir desconectar, porque es otra forma de trabajo, pero no sé si en tu caso también lo percibes o lo vives así. Exactamente lo mismo, es salir de una Exacto. monotonía laboral. Yo para mí era un incentivo y además en nuestra persecución de la excelencia y de una calidad asistencial excepcional, la docencia tiene una parte muy importante y la investigación.
Es decir, nos permite estar a la última. Entonces, si somos capaces de combinar esa parte buena que tiene la docencia y la investigación, que al final es trabajosa, pero tiene esas ventajas que te mantiene en la vanguardia, junto con la clínica, que al final es cierto que la clínica, si trabajamos durante tantas horas como nosotros trabajamos con ese estrés, pues tiene una parte que al final se te hace monótono. Creo que si combinamos esas dos cosas, te mantienes con motivación para pasar la semana, que al final es algo que necesitamos también nosotros. Sí, sí. Totalmente. Bueno, más allá de consumirnos normalmente, ¿no? Pues los fines de semana, yo creo que estoy de acuerdo contigo y bueno, los viajes que conlleva, ¿no? Pues al final toca mucho aeropuerto los fines de semana, pero creo que estoy de acuerdo en que al final es un motivador y una forma de ampliar, ¿no? Un poco la visión que tienes sobre tu día a día, tu profesión. Así que yo creo que ahí coincidimos casi todos, ¿no? Mismo lo mismo. Sí, sí. Claro que Peri, en la parte o la trayectoria, o vamos a decir, que tenga que ver con emprender, ¿vale? Al final yo creo que los odontólogos, algunos nos consideramos un poquito más emprendedores o nos gusta más esa línea. Voy a decir más emprender que empresarial, porque yo creo que los odontólogos a veces huimos, ¿no? De la palabra empresario, aunque somos todos empresarios forzados. En tu caso, que aunque haya sido una herencia familiar, pues al final asumes un rol muy importante. Entiendo que cada vez, bueno, pues tus funciones y tu responsabilidad va a aumentar en esos proyectos de clínica. Cuéntanos si tuvieses que darle un consejo, ¿no? Sobre todo a profesionales que están comenzando, ¿merece la pena emprender o no? para mí siempre merece la pena emprender. Sabemos que hoy en día es complicado comenzar algo de cero, ¿vale? Pero creo que una persona que tenga iniciativa, que tenga motivación, que tenga ganas de trabajar, eh, siempre va a tener un hueco en la odontología actual. Entonces, es duro porque no vamos a negar la realidad que emprender es duro porque es un esfuerzo, es una inversión, es quitarte mucho tiempo, de tu vida, pero creo que merece la pena. Porque cuando miras atrás te das cuenta de todo lo bonito que ha tenido y de que el sufrimiento merece la pena y de lo que estás construyendo y al final ya no es solo nuestra parte trabajadora o nuestra parte científica en nuestra especialidad, sino la posibilidad de tener algo como propio. Igual que cuando uno ve su casa, pues se alegra y dice, mira lo que he conseguido. Cuando ves tu clínica o ves un proyecto funcionar, yo creo que halaga y motiva para seguir trabajando y hacer que creamos que ha merecido la pena. Entonces yo lo recomiendo siempre. La verdad es que para mí es una buena experiencia, pero hay que ser realista. No es todo oro todo lo que reluce, hay que trabajar mucho y hay que estar muy centrado, porque si no es complicado. Totalmente, Mm. estoy de acuerdo contigo que hay que tenerlo claro, hay que sacrificar y siempre sacrificamos lógicamente de ese poco tiempo personal que tenemos. Y yo también creo que anotaría, Peri, no sé si tú estás de acuerdo con ello, el disfrutar del camino, porque yo creo que a veces, y a mí me ha pasado, ¿no? Te marcas como un objetivo que puede ser, oye, pues tener una clínica propia o superar un máster, o en fin, te marcas como un objetivo y parece que vas como sufriendo hasta que llegue ese día, ¿no? Y yo creo que, bueno, nos ha pasado aquí en el caso de Soho, que ha sido una clínica que hemos disfrutado mucho del proceso de crecimiento desde que, bueno, pues hoy precisamente es un día especial, primero porque es Santa Polonia, así que felicidades por, por nuestro día. Vale. Y también coincide con el cumpleaños de Soho, tenemos justo un año de duración de crecimiento y bueno, pues el previo a Soho, que lógicamente también ha sido mucho más largo, más extenso, pues yo creo que la diferencia que podría contar, ¿no? Respecto a otros proyectos empresariales o de clínica es que Soho hemos disfrutado de ese camino. Entonces, yo creo que también, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos esas metas, objetivos continuos para no entrar en ese círculo vicioso, ¿no? De querer conseguir un logro, pero parece que hasta que no lo conseguimos no hemos llegado a ese, ¿no? A ese nivel de satisfacción de... Yo estoy totalmente de acuerdo. El camino hay que disfrutarlo y en muchas ocasiones nos ocurre también a nivel de trabajo. Parece que no disfrutamos del día a día. El día a día hay que disfrutarlo y tenemos que tener calidad de vida en el día a día. Nos tiene que gustar nuestro trabajo, nos tiene que gustar los procesos hacia los proyectos a los que aspiramos, porque si no, no vamos a ser felices. Tenemos que tener claro que la mayor parte del tiempo a día de hoy la pasamos trabajando o la mitad del tiempo consciente que tenemos en nuestra vida. Si no tenemos algo que nos motiva, va a ser imposible ser completamente felices. Yo lo tengo claro.
Y estoy de acuerdo en que hay que disfrutarlo. Las cosas no hay que sufrirlas. Efectivamente, en nuestra distribución mental de los objetivos que hay que cumplir, está muy bien cumplirlos, pero el cómo yo creo que también es muy importante. Y hay que cumplirlos de una manera eh, buena, de una manera elegante y de una manera que no se sufra el hecho del el trabajo, porque si no, estamos perdidos, yo creo, profesionalmente. Totalmente. Yo creo que un poco el motor de arranque podría ser, ¿no? Esa vocación que creo que la mayoría de los odontólogos tenemos y después ya lógicamente está la disciplina, la constancia y el esfuerzo para seguir avanzando, ¿no? Porque es necesaria, sobre todo en esos momentos que tú dices, ¿no? Que al final son complicados y hay que seguir. Peri, cuéntanos así de forma muy resumida, un poco, bueno, pues, un tema que vamos a tratar ahora dentro de un ratito en la entrevista va a ser ese concepto que tienes, que a mí me parece muy atractivo de la ortodoncia y creo que es una disciplina ideal para llevarlo a cabo. Pero cuéntanos un poco, pues, cómo es tu equipo de trabajo, cómo distribuyes tu agenda y haces compatibilidad, ¿no? Entre esa estancia que tienes que estar fuera, cuando estás de curso, de máster, cuando vuelves a casa, ¿no? Para retomar clínica. ¿Cómo organizas una semana de pericolino? Pues aplicando el concepto, porque al final el concepto IORTO es un concepto que lo que trata es de conseguir la máxima eficiencia en la distribución de tiempo, no solo nuestro, que es muy importante, sino también de nuestros pacientes. Es decir, valorar el tiempo de los demás. Yo creo que es importantísimo tenerlo en cuenta y es importantísimo protocolizar y distribuirse el día. Para mí las agendas no son 7 días, para mí las agendas son mensuales. Y en un mes nos tenemos que dividir, ¿de acuerdo? Para poder trabajar y realizar nuestra tarea mensual. ¿Cuál es la tarea mensual? Pues, entre otras, a mí me toca pasar una semana, por ejemplo, en Badajoz, en la clínica de Badajoz. ¿Nosotros qué hacemos? Intentamos distribuir ahí, trabajamos 29 personas ahora mismo en la clínica, por lo tanto, la semana que a mí me toca, sí es cierto que se reestructura un poco todo el concepto para poder atender al máximo número de personas, ¿de acuerdo? Y que sean visitas eficientes. Es decir, visitas que le aporten de verdad al paciente. Venir y darle un elástico a un paciente, por ejemplo, en ortodoncia, para mí eso no aporta absolutamente nada, nada más que tiempo perdido. Entonces, tenemos que empezar a trabajar de una manera que merezca la pena para nuestro tiempo y para el tiempo de nuestros pacientes. Tenemos una mentalidad muy tradicional, sobre todo en la ortodoncia, en que las visitas mensuales tienen que ser porque era la forma en la que se distribuía, incluso la forma económica en la que se distribuía esa ortodoncia, y creo que tenemos que ser disruptivos en ese punto, tenemos que ser prácticos, también es muy importante ser prácticos, que si no lo conseguimos vamos a tener una consulta no todo lo eficiente que deberíamos tener. Bueno, pero yo creo que para los compañeros que nos escuchen y digan, oye, ¿qué significa eso de e-orto? ¿No? Que es un concepto que nos ha unido más profesionalmente. Yo recuerdo que el match, el flechazo profesional que tuvimos tú y yo fue cuando hablábamos precisamente, ¿no? Yo creo que el área de ortodoncia probablemente sea la más sencilla de implementar, ¿no? El trabajar en un concepto que, como bien comentas, es odontología o, en este caso, ortodoncia eficiente, es decir, el tener unos protocolos, un sistema, unas herramientas de trabajo que realmente nos permitan, primero, tener una precisión mayor. Es decir, al final, cuando comentábamos, ¿no? Que tú puedes medir el número, oye, pues vamos a tener X citas, eso es bueno para el paciente, es bueno para el equipo, poder trabajar también de forma muy, yo diría, coordinada, ¿no? Con todas las personas que has dicho 29, si no te he escuchado mal, en una de las clínicas, o sea que ya es un gran equipo, ¿no? En odontología, yo creo que ya trabajar con 29 personas tiene que haber muy buena sincronización entre vosotros, seguro. Y es por eso que es clave aplicar el concepto. Nosotros, para mí, concepto IORTO es una forma de vida, no solo una forma de trabajo. Y es conseguir distribuir de manera eficiente tanto los recursos digitales que tenemos como las herramientas que tenemos en consulta y distribuir, sacarle el máximo partido a todo eso, ¿de acuerdo? Para sacar la mayor calidad asistencial para nuestros pacientes y visitas eficientes. Es decir, que cada momento que el paciente gasta con nosotros o invierte en nosotros sea diferente a todo lo que ha vivido antes y le aporte un cambio en su progreso, en este caso de ortodoncia. Para mí el concepto hila perfectamente con lo que yo he leído, por ejemplo, en vuestro libro, que es muy interesante, que es una forma de manejar ya no solo la odontología, sino multidisciplinarmente, que implica también esas disciplinas también médicas. Si nosotros no tenemos esa apertura de mente como para distribuir al paciente como una persona,
y tratarlo en consecuencia, es mucho más complicado. Si lo dividimos en compartimentos, es mucho más complicado. Yo te podría decir que a lo mejor el rol principal que yo he tenido en la consulta no ha sido un rol enfocado a la economía, puesto que tengo un director económico en la consulta. Ha sido un rol que ha intentado aunar todas esas especialidades médicas, crear un protocolo de trabajo que nos permita, y en mi campo, en el de la ortodoncia, que nos permita integrar la expectativa y lo que busca nuestro paciente en una realidad. Para eso nos ayudamos de las herramientas digitales, por supuesto, que nos ayudan a conseguir una mayor predictibilidad en los resultados y, por supuesto, darnos una mayor eficiencia con el tiempo de sillón. Claro, es que yo creo que es un concepto muy interesante porque nosotros que ya llevamos tiempo trabajando, ¿no?, con el concepto, al final es una fusión, ¿no?, entre lo que beneficia al profesional y beneficia al paciente. Es decir, estamos hablando de experiencia de paciente, de reducir costo hora sillón, por tanto también para el paciente entiendo que venir al dentista cada vez es una experiencia más agradable, pero el tiempo, ¿no?, que yo me acuerdo que te contaba en alguna de las ocasiones que hemos coincidido, ¿no?, en algún evento que yo relacionaba pues ir al ortodoncista con estar una tarde, ¿no?, completa. Era como, oye, voy al ortodoncista, sabes que tienes que esperar, pero hoy en día eso ha cambiado, los pacientes ya, pues como sabemos, somos todos más exigentes, ¿no?, y sobre todo con el factor tiempo. Y yo creo que también tenemos, bueno, pues la implementación de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas como es la inteligencia artificial, el poder monitorizar a un paciente, es decir, que no estamos excluyendo ni disminuyendo la calidad. Efectivamente, como tú comentas, es una sinergia que lo que hace es que trabajemos a un nivel de excelencia o muy cerquita de ello, aportando pues eso, mejores tiempos, mejores experiencias y mayor precisión en toda la etapa diagnóstica, ¿no? Porque esto no es un concepto que solo afecta al momento durante visita, sino que estamos hablando del pre, ¿no? Estamos hablando de que el diagnóstico de un paciente, ahí comenzaría ya un poco la filosofía o la incorporación de ortodoncia Eso es. eficiente, ¿no? Comienza incluso en el momento en el que el paciente llama por teléfono a la clínica. Ahí ha comenzado la experiencia y es una experiencia diferente. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de indicarle a un paciente justo antes de venir a la consulta cómo es la consulta, que conozca el equipo con una fotografía, incluso cómo puede aparcar cuando va a llegar a la consulta. Eso no, esa herramienta precisamente además nos la da la inteligencia artificial, no conlleva un esfuerzo extra ni un mensaje a cada paciente, que sabremos que es prácticamente imposible de poder mensajear a todos los pacientes que van a venir a la consulta. Comienza antes y se desarrolla durante la primera visita, que como bien sabemos creo que es la herramienta principal o el más importante quizá para aprovechar después en una clínica. Si nosotros en esa primera visita no tenemos toda la información, va a ser muy complicado que cubramos expectativas de paciente. Entonces, la primera visita es importantísimo, la primera experiencia, la primera experiencia creo que es clave en el desarrollo del concepto y luego las herramientas. Las herramientas también son muy importantes, tenerlas en cuenta, ver cómo la podemos aplicar a nuestra forma de trabajo, que cada uno es verdad que ahí va a dar su toque personal, pero creo que trabajar con buenas herramientas y y tener a disposición la tecnología que tenemos hoy es una ventaja no solo para nosotros, sino para nuestros pacientes, porque la verdad es que su calidad de vida y su calidad asistencial se ve muy mejorada. Ujú. Has comentado, Peri, esa primera visita, yo estoy muy de acuerdo y sabes que es algo que organizamos muchísimo, ¿no? Y además lo hacemos con datos objetivos, cuantificándolo, porque no tenemos una segunda oportunidad para crear una primera impresión. Yo creo que eso no lo podemos aplicar los odontólogos, ¿no? Yo creo que el otro día hablábamos de dos ejemplos, ¿no? Pues cuando tú te vas a comprar un coche, ya sabes el precio, el coste del coche, has podido entrar en la web, has visto pues, la tapicería que te quieres, ¿no?, el color que quieres elegir, y cuando vas podemos decir que parcialmente has elegido ya, ¿no? Vas un poco para confirmar la compra. Sin embargo, los odontólogos, como nos pasa bueno, pues a muchas profesiones que tenemos, somos proveedores de servicios, no de productos, y tenemos el factor intangibilidad, es decir, tenemos muchos factores que interaccionan y el paciente normalmente toma la decisión sí o no, es decir, quedarse en nuestra clínica o ir a otra alternativa en media hora o 45 minutos de reloj. Entonces, claro, nosotros siempre explicamos que esos 45 minutos tienen que ser absolutamente pautados, tenemos que tener un rol y unos objetivos muy claros
y tiene que haber una secuencia que el paciente realmente, como tú comentabas, esas expectativas ya no solo las cumplamos, sino podamos incluso superarlas, ¿no? Cuando nosotros comentábamos esto, claro, sobre todo a nuestros alumnos del máster de MBA dental, al principio les sonaba todo como un poco utopía, ¿no? Oye, ¿y cómo sabemos eso? Oye, ¿no? Pues si nos sale bien, si estamos contentos ese día y todo cuadra, pues el paciente sale contento. Y si ese día ha habido un problema, se estropea el sillón o el equipo ha tenido un conflicto, pues nos rechaza. Y decíamos, no, realmente es todo lo contrario, es que nosotros tengamos que planificada una primera visita, que ahora nos vas a contar tú un poco cómo realizas de forma rápida esa primera visita, porque creo que hay muchos factores que son importantes, ¿no? Por ejemplo, el factor visual, ¿no? El que el paciente comprenda, entienda el tratamiento, el factor percepción, es decir, lo que el paciente percibe y siente durante esa primera visita, ¿no? Que tiene relación con el trato que tiene con el equipo, con la tecnología, con el espacio, con todo eso, se puede realmente medir, ¿no? Entonces, en el caso tuyo, Peri, que creo que tienes muy, muy, muy bien estructurado, creo que probablemente de los profesionales que he hablado, que mejor estructurado tiene esa primera visita. ¿En qué consiste una primera visita en vuestro centro? En nuestro centro, una primera visita consiste en una programación absoluta del tiempo de nuestro paciente, en el cual ocupa tres partes importantes. La primera parte es la que va a visitar a la parte de dirección, en la cual se coge toda la información de ese paciente, se le pregunta absolutamente por todo, por su problema principal, y después pasaría a la parte más clínica, la parte en la que yo tomo protagonismo, entre comillas. En esos 15 minutos lo que hacemos realmente es, yo recabo la información que me ha dado el director económico de la consulta, Edgar, y me comenta pues, los datos principales. Pues mira, este paciente, ten cuidado que sufre mucho dolor, que tiene este problema. Nosotros recibimos al paciente y para que te hagas una idea, Laura, yo no me siento en toda la tarde. Yo cuando paso una consulta de ortodoncia no tengo ni sillas, Trabajas porque de voy de pie, me lo comentas. mi primera visita tiene que ser sentado enfrente de mi paciente, me siento y mi primera pregunta es muy sencilla, es muy simple, es ¿en qué te podemos ayudar? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Cómo podemos llegar a cubrir tu expectativa de trabajo? ¿Qué quieres y qué buscas? ¿Y en qué te podemos ayudar? El paciente normalmente habla un poquito. Si es un niño, por ejemplo, pues le cuesta más y habla al padre, pero realmente te explican lo que buscan y lo que más les importa de su tratamiento. Ujú, Eso se tiene que quedar grabado aquí para siempre, porque creo que es lo principal que tenemos que cubrir, pero nosotros les aconsejamos cómo llegar ahí y cómo incluso tratar otras cosas que no habían ellos visto, que no habían valorado anteriormente. Yo divido el tratamiento en las distintas disciplinas, principalmente la parte de higiene, obturación, etcétera. Se divide para mí que es la parte uno, la parte 2 es posición dentaria y la parte 3 es coloriforma o rehabilitación. Entonces, yo lo que intento es dirigir al paciente en cómo podemos aportar algo diferencial nuestra clínica con respecto a su tratamiento integral. Y le ujú, explico la importancia que tiene la planificación eficiente y la planificación digital de su tratamiento. ujú, Nosotros desde el día uno tenemos muchos pacientes de fuera, hemos conseguido cambiar el perfil de paciente incluso de una consulta de Extremadura, que es difícil de llegar, pues hemos conseguido cambiar ese concepto intentando facilitar la vida de nuestro paciente. Y el día uno, en muchas ocasiones, nuestro paciente se va de la consulta con su diagnóstico hecho, con su planificación terapéutica, con su presupuesto y con sus alineadores, por ejemplo, el ujú, primer día. Tenemos la posibilidad y la capacidad de hacerlo y continuar después con la secuencia de tratamiento si seguimos con una marca alineadora o con otra. Pero los 6 primeros movimientos, los 2 primeros meses ya están en mañana, están ya planificados para comenzar a trabajar, que al final es lo que los pacientes valoran, que tú le intentes dar una solución a su medida. ujú, Entonces, esta visita se lleva 15 minutos de recabación de información, 40 minutos conocer las expectativas de nuestro paciente y qué está buscando y otra media hora de planificación. Planificar y darle forma a lo que el paciente está buscando. ¿Y ujú. cuál creo que es la clave? Por ejemplo, en nuestra consulta, la explicación al paciente de por qué va a todo a transformarse de una manera mucho más eficiente. Porque Sí. un tratamiento que podría tardar 3 años lo vamos a hacer en 18 meses. Porque vamos a abrir espacio, vamos a colocar el implante durante la ortodoncia, vamos a blanquear aprovechando los 4 últimos alineadores y Ujú, vamos a hacer una etiqueta para que el día que acabe los alineadores tenga sus carillas preparadas. Eso, como no se lo expliques al paciente, no lo va a entender, no sabe qué diferencia hay entre unos centros u otros o qué importancia le da cada uno al tiempo. ujú. Entonces, creo que esa es una clave
Y es una clave del concepto que nuestro paciente desde el primer día se tiene que llevar como información principal. Bueno, pero sin duda eso es un valor añadido, ¿no? Que el paciente que acuda a vuestra clínica dental seguro que detecta, ¿no? Y os diferencia de otras clínicas. Por lo que te he entendido, Peri, el paciente, nosotros, por ejemplo, aquí en Soho, pues tenemos algo también muy similar con 3 fases, que sería la fase H, más centrada en la parte de salud, la fase funcional, ¿no? Donde trataría, por ejemplo, un tratamiento de ortodoncia y finalmente la fase estética. En vuestro caso, ¿dais un presupuesto completo? Es decir, ese primer día, esa primera visita, el paciente tiene ese abanico de posibilidades o vais cumpliendo fases y a medida que cumplís entregáis un segundo, un tercer presupuesto? Yo doy un presupuesto. Vale, Intento puede ser además simplificar. modificado si hubiese algún... Doy un presupuesto, pero como todos bien sabemos, la cirugía pues tiene esa posibilidad o ese margen de variación y demás, pero intento en la medida de lo posible simplificar a mi paciente La decisión, el- ¿no? La la toma. decisión. Es decir, creo que el paciente tiene menos conocimientos que nosotros de lo que necesita y tenemos que intentar orientar al paciente hacia lo mejor para él. Si el paciente tiene expectativas estéticas, por supuesto, la estética va a cubrir parte del tratamiento. Si el paciente solo tiene expectativas higiénicas y funcionales, pues quizá en ese particular caso, pues no Claro. llevemos a cabo una parte estética. Incluso hay veces que se la comparamos, ¿eh? Esto sería con estética y esto sin estética. Pero buscamos que el paciente tome una decisión prácticamente el día que viene, Ujú. ayudado y aconsejado por nosotros, ayudado y Claro, aconsejado por el médico, que creo que tiene que ser una parte principal. Y siempre centrado, es cierto también, en las expectativas de tratamiento de nuestro paciente. Es claro. decir, he sido especialista y me he llevado muchos chascos, porque hemos hecho una ortodoncia que consideramos muy funcional y muy eficiente, y sin embargo a nuestro paciente no le gustaba su color de diente o su forma. Y eso es un error de primera visita, no es un error de tratamiento. Totalmente. Y eso es lo que creo que tenemos que trabajar nosotros desde de salir un poquito de nuestra zona de trabajo y pensar qué necesitan nuestros pacientes y si podemos llegar a cubrirlo en la medida de lo posible. Has dicho, Peri, una obviedad, pero estoy totalmente de acuerdo contigo y yo misma tengo que reconocer que en su momento también lo he hecho, pues que cuando llega un paciente, tú automáticamente, yo que tengo el área más quirúrgica, yo veo cirugía y ya decía, se acabó. Pero es que igual el paciente, el motivo de venir a la clínica, aunque finalmente se haga el tratamiento quirúrgico, viene porque el color de sus dientes no le gusta, por ejemplo, ¿no? Entonces es verdad que ese motivo de consulta, que es algo tan sencillo como preguntarle, ¿no? Pues como bien has dicho, ¿cómo te podemos ayudar? ¿O qué quieres cambiar de tu sonrisa? Porque a veces es que el diente, como nos dice, está torcido, pues igual estamos con perio, y yo funcionalmente estoy contenta, pero resulta que el diente sigue torcido, que a mí no me preocupa como profesional, pero al paciente sí, ¿no? Entonces, creo que es algo que, de nuevo, parece una obviedad, pero no sé el resto de compañeros qué opinarán de eso, pero yo en mi día a día tengo que reconocer que durante mucho tiempo, antes de tener ese protocolo, esa encuesta para conocer expectativas del paciente, lo he cometido y hemos finalizado un caso que yo estaba muy orgullosa del resultado final y el paciente, sí, doctora, pero sigo teniendo el diente amarillo que tuve, ¿no? Entonces, oye, qué anotación tan interesante. Peri, porque claro, yo creo que conociendo un poquito, ¿no? Lo que nos vas introduciendo, creo que hemos hecho un matiz importante en conocer expectativas de paciente, en comunicarnos, en dedicar tiempo a esa primera visita que creo que es fundamental y clave, ¿no? Para la secuencia posterior. Hemos hablado de la importancia también del factor tiempo, tanto para el profesional como para el paciente. Hemos hablado de experiencia. Es decir, al final yo creo que esto es un concepto en el cual yo creo que hemos consensuado que hace falta formación, ¿no? Porque los odontólogos estoy segura y, bueno, creo que estamos de acuerdo que en España tenemos grandes profesionales en todas las áreas de la odontología. Creo que en ortodoncia tú eres un líder de opinión, pero hay muchísimos también compañeros que creo que destacan, ¿no? Ya no solo en sociedades, en eventos y congresos, sino la parte visible, sino también en su clínica en el día a día, ¿no? Yo afortunadamente he tenido bueno, pues el placer de conocer muchos ortodoncistas que lo hacen muy bien, pero que están, como tú bien dices, acotados a ese área, ¿no? De trabajo, y eso hace que al final se haga muy bien una parte de lo que normalmente el paciente menos valora. Es decir, cuando el paciente viene a nuestra clínica, da por hecho que se le va a hacer un correcto tratamiento de ortodoncia, de cirugía o de perio, ¿no? Pero a veces se nos pasa lo importante, que es qué espera el paciente, ¿no? De nuestra visita, de nuestro servicio, de nuestro tratamiento. Lo hemos estado comentando antes, que es disfrutar del camino.
Y podemos ir al ortodoncista y disfrutar, o podemos ir al ortodoncista y pasar una tarde entera insufrible sentado en un sillón, esperando a que me atiendan. Sí, Entonces, creo que eso no hay que dejarlo a la improvisación, no hay que dejarlo a se me da bien hablar, no. Creo que hay que estudiarlo. total. Requiere Y una me dices, formación, requiere una constancia, requiere una perseverancia en seguir formándose y creo que esa es la clave. Es decir, las cosas hay que estudiarlas. Y la parte de gestión hay que estudiarla, y la parte de protocolización hay que estudiarla, y la eficiencia hay que trabajarla. No mm, se da porque sale, uy, qué bien se le da a este manejar a un paciente. No, todo tiene un protocolo y casualmente cuando seguimos los protocolos las cosas van bien y cuando nos saltamos los protocolos, que en hospital sería lo mismo que las guías de trabajo, es decir, si tú no sigues la guía de terapéutica, en la claro. cirugía probablemente no vaya bien, pues si no seguimos las guías protocolarias a nivel de gestión, de formación y de integración de nuestro trabajo, yo creo que no vamos a tener ese manejo tan eficiente de una clínica de ortodoncia o de una clínica de odontología en general. Y bien, has dicho que la ortodoncia tiene referentes mundiales aquí en España. Mm, La calidad, yo creo, de la ortodoncia, que es el campo quizá en el que yo me muevo más, es excepcional. Yo lo comparo, que tengo la suerte y la posibilidad de viajar mucho y de trabajar fuera, y creo que España, no, me atrevería a decir que está entre los tres países con una más excepcionales a nivel de ortodoncia. sí. Pero se nos olvida la parte de gestión, la parte de protocolo, la Mm, parte de que mi paciente no puede estar 3 horas esperándome a mí porque soy muy bueno. Mi paciente tiene que disfrutar, tiene que entrar, tiene que sufrir el mínimo dolor posible, tener una calidad asistencial, recibir un buen trato, tenerlo todo bien organizado, y eso hay que estudiarlo también. Y mm. no nos queda más remedio que asumirlo y que leer, que estudiar, que asistir a cursos, porque si no, creo que una parte muy importante, que es la parte de lo que percibe un paciente, la estamos perdiendo y no nos lo podemos permitir. Totalmente. Es curioso, Peri, porque nosotros siempre hablamos que tenemos que hacer una experiencia planificada, es decir, que son experiencias, percepciones, expectativas, pero que realmente las tenemos que tener medida, ¿no? Y como tú bien has dicho antes, yo hablo muy bien, bueno, pero no es hablar, es comunicar, que no es lo mismo, y que el paciente entienda perfectamente el valor del tratamiento, entienda cuál es su rol, porque creo que a veces seguimos con esa parte de vengo al dentista y me desentiendo y es, no, 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 tú eres parte del éxito de tu tratamiento, ¿no? Con todo lo que conlleva en diferentes áreas. Y también creo que has comentado algo que, bueno, yo que también he tenido la suerte de trabajar mucho con equipo médico, le sorprendía mucho el hecho de que los odontólogos trabajamos muy poquito, o creo que la mayoría, con protocolos. Y los protocolos es algo que a nivel sanitario y en una fábrica, ¿no? Ya no solo en nivel sanitario, pero sí que, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, de trabajar en un hospital, que son diferentes disciplinas, que necesitan realmente mucha comunicación y hacer de la misma forma siempre el mismo procedimiento, están muy, muy acostumbrados, ¿no? Bueno, nosotros creo que uno de las fortalezas que tenemos en MBA Dental son los protocolos. A mí, de hecho, ya me he ganado el apodo de doctora protocolos, me lo he ganado a pulso, pero claro, recuerdo que al principio era como algo nuevo, ¿no? Y claro, creo que es fundamental, ¿no? Aunque tengamos una clínica pequeña, en tu caso sois muchísimo equipo y tenéis que tener muy buena coordinación, pero incluso en una clínica con 2, 3 personas, creo que los protocolos son fundamentales para tener, pues, es un criterio unánime, estandarizado, que después nos permita, lo que tú dices, optimizar, automatizar acciones y que realmente al final eso lo percibe el paciente en esa experiencia que tiene que ser muy positiva, ¿no? Así es también algo que me parece, Peri, muy interesante, que es que, claro, los odontólogos, o yo creo que en mi caso, el clic que diferencia a un profesional de otro, a una clínica top, ¿no? Como estamos hablando ahora contigo, de otra, probablemente esté en esa parte, o en mi caso, ya te digo que ha sido el mindset o el cambio de mentalidad que he tenido, más allá de formarme, por supuesto, ser la base, ¿no? De formarnos en aspectos más técnicos, creo que lo que al final diferencia una clínica de otra, un profesional de otra, es precisamente eso de salir fuera de nuestro área específico. Yo creo que ahora nos cuentas también cómo has llegado, porque tú tienes una visión mucho más amplia. Me imagino que también, como nos ha pasado a los dos, ¿no? Que hemos salido mucho de nuestra zona de confort, hemos salido mucho, mucho del sillón, hemos conocido otras formas de trabajo, otros profesionales, y yo creo que eso también te amplía, ¿no? Toda tu forma de entender la odontología. En tu caso, ¿qué experiencias has tenido? ¿Qué personas o profesionales te han inspirado fuera y dentro de la odontología para llegar a tener la visión tan amplia que tú tienes? Pues yo creo que, como bien dices, conocer gente, viajar,
ver cómo funcionan otras disciplinas que no sean la disciplina odontológica. Creo que eso tenemos la obligación de que nos llame la atención porque al fin y al cabo estamos trabajando con personas, estamos trabajando en empresas y tenemos que tener esa motivación y esas ganas por conocer quizá una rama que en nuestra carrera no está desarrollada, que es la rama de gestión y la rama de comunicación y la rama de trabajar un negocio. Yo he tenido la suerte de tener pues muchos amigos emprendedores, destacaría pues mi amigo Pau en Mallorca, mi amigo en Madrid, tengo varios amigos con muchas empresas que en cenas, en comidas, en viajes, tenemos conversaciones interminables acerca de cómo va su negocio, cómo funciona, cómo compra él, cómo maneja volúmenes, cómo... Y tú dices, joder, ¿y esto que haces de manera tan automatizada, tan protocolizada, esto no lo podemos llevar nosotros a nuestra rama, que parece que vivimos En no nuestra te sé cueva. decir, pero sí, sí. Digo, esto tenemos que, eso que funciona tan bien, nosotros lo tenemos que implementar en nuestra forma. Y entonces ahí entendí que esto no iba solo de hacer ortodoncia, sino que había que formarse, que había que tener algo dentro que te llame para darle el verdadero valor que tiene a la gestión y la formación. Y yo por eso, en cuanto vi, por ejemplo, cosas que me encantan, a mí me encanta leer, es una de mis aficiones, en cuanto tuve el libro, a mí me duran 2 días los libros porque, claro, me los como muy Pues rápido. rápido. Y además lo aplico, es decir, soy una persona que me gusta aplicarlo en mi día a día, que cuando leo me gusta leer cosas que puedo aprender. Por ejemplo, soy menos de novela y soy más de tipo de libros que me ayudan a gestionar mi vida, a gestionar mi negocio, a gestionar de arte, de otro tipo de disciplinas que me enriquecen como persona. Creo mucho en la persona, que creo que también es clave en los proyectos. Las personas son una pieza fundamental. Y creo que eso quizás es lo que hace que intentemos ver las cosas de una manera diferente. Las ganas y el salir efectivamente de la cueva y ver que en la vida no es odontología todo, que hay muchísimas más cosas y que hay muchísimas más cosas y muy buenas que podemos meter nosotros también en nuestro mundo. Totalmente. ¿Hay algún libro, Peri, que no sé, que te haya cambiado un poco, pues, del tipo que sea, no tiene por qué ser lógicamente centrado en odontología? Yo estoy de acuerdo contigo que a mí las grandes inspiraciones que he aplicado después en la clínica o en mi día a día me han venido de fuera. O sea, que realmente es verdad que en odontología creo que estamos a un nivel tecnológico muy elevado, pero pienso, y esta es una opinión lógicamente un poquito más personal, que tenemos mucho todavía por progresar, por avanzar. A mí la palabra gestión tengo que decir que no me gusta, a pesar de que es un área que trabajamos mucho, como bien sabes, pero creo que los odontólogos cuando escuchamos gestión directamente lo atribuimos con aburrido, lo que delego a mi gestor o al asesor, ¿no? A una tercera parte. Y creo que realmente la gestión, y estoy de acuerdo contigo, que cuando entiendes realmente lo que te aporta y que gestión puedes aprender en tu día a día, yendo a recoger el coche del concesionario, en un restaurante, en un hotel, en un viaje. Y ya te digo que, no sé, yo creo que cuando realmente entiendes, ¿no? O como tú dices, sales del sillón dental, ves que todo lo que es afuera lo puedes implementar en tu clínica, en tu negocio, en tu día a día, ¿no? Entonces yo creo que esa es lo más enriquecedor probablemente que nos pueda aportar el cambiar el chip, ¿no? Volviendo a la pregunta, ¿hay algún libro que tú de desarrollo personal o que hayas dicho, oye, pues a partir de aquí, oye, pues... Te va a sorprender lo que te voy a decir, pero a mí un libro que me llamó mucho la atención, pese a que conozco y se dice que es un tostón de la leche, es El Capital de Karl Marx. Me llamó mucho la atención porque era algo que me cogió quizá en un momento de confinamiento, lo volví a leer, lo leí de cuando era joven y no lo entendí. Y cuando posteriormente lo volví a leer, estos conceptos teóricos de cómo funciona el capital, de cómo funciona el trabajo, de horas de trabajo, de jefe, de arrendado, de no me llamó mucho la atención y a mí creo que me ayudó mucho a entender cómo piensan las personas. Es decir, para mí es importante y clave cómo tratar a las personas. Es decir, mucha gente dice, ¿qué necesito yo para mi negocio? No es solo qué necesito yo, es que puedo aportar yo también sobre las personas que van a trabajar conmigo. Y yo creo que necesitamos combinar lecturas, algunas de filosofía, otras de arte, otras de economía, otras de odontología, para tener un concepto un poquito distinto de todo y para ponernos en otros lugares que quizás desde nuestro punto nunca nos hemos llegado a poner.
Y fíjate, un libro tan tostón como dice mucha gente, a mí, me aportó mucho y me hizo reflexionar, que creo que eso es lo que busco yo en muchos libros, que decir, oye, esto lo voy a volver a leer Mm. porque creo que lo puedo interpretar y lo puedo aplicar a mi día a día de una manera, le puedo sacar ventaja, como se dice en inglés, ¿no? Take advantage de este concepto. Y sí. Interesante, Peri. Yo recuerdo, me estabas contando lo del libro y tengo una anécdota que, bueno, yo cuando estuve en Estados Unidos, que afortunadamente me rodeé de mentores, de personas que conocen muy bien, ¿no? El mercado, cómo funcionan los negocios en general, no solo en odontología. Y recuerdo que cuando yo le hablaba, ¿no? Pues yo en ese momento me sentía como, entre comillas, buena empresaria, ¿no? Tenía clínicas, me iba bien y decía, oye, pues ya está, he cumplido, ¿no? Y yo seguía con mis implantes y mis cosas. Y me acuerdo que cuando yo le hablaba me decía, Laura, hay algo que tú todavía no te has enterado bien de todo esto, y es que esto va de personas. Y yo le decía, claro, yo he tenido pacientes. Y me decía, no, te estás centrando en el diente, en el implante, en la técnica. No estás hablándome de personas, no me hablas de tu equipo, de lo que necesita el equipo, no me hablas del paciente, de lo que necesita el paciente, no lo que tú asumes que el paciente necesita, ¿no? Y ese cambio, claro, me acuerdo cuando me dijo, me sonó como algo obvio, ¿no? Tanto con pacientes, claro que sí, soy sanitaria. Y yo además que tengo, bueno, pues la vocación en mi familia también la tengo, ¿no? En casa, la he tenido siempre y la he vivido así, como sanitaria, ¿no? Incluso a mí al principio yo me enfocaba más al sector público que al sector privado, ¿no? Pero cuando me di cuenta, como tú bien dices, ¿no? Que es qué aporto yo, no es lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, sino lo que aporto yo a mis pacientes y en ese caso a satisfacer necesidades o a un mercado, ¿no? Entonces yo creo que ese cambio también es importante. Peri, ¿qué consejo le darías al Peri? Yo creo que ahora has dicho que para leer ese libro pues tenías que madurar, ¿no? Entiendo que ha habido una maduración muy importante, ya no solo a nivel profesional, sino también acompaña, ¿no? La parte personal. Si tuvieses a Peri de hace 10 años delante, ¿qué consejo le darías? Pues mira, fíjate, te va a sorprender también, yo creo, pero que saliese un poco de la odontología, que conociese personas de otros mundos, de otras culturas, de otros campos profesionales y que intente absorber al máximo todas sus vivencias, todas sus experiencias como propias, porque creo que eso es lo que nos va a enriquecer. Al final, las experiencias, los viajes, el conocer gente diferente es lo que te hace ser peculiar a ti. Al final tú eres tu conjunto de experiencias vividas. Cuanto más experiencias tengas, mucho más enriquecedor vas a ser por dentro. Y Ujú. creo que eh, nos centramos demasiado en nuestro trabajo a nivel de colocarte delante de un libro y estudiar. Y creo que hay otras muchas cosas súper importantes que tenemos que trabajar también y tenemos que salir de nuestra zona, no de confort, sino de nuestra zona de trabajo y ver cómo funcionan otras culturas, otras formas de entender la vida diferente y ponerte en el lugar de las otras personas. Eso es el único consejo que yo le daría, porque yo he intentado ser aplicado toda mi vida y hacer las cosas bien, pero creo que quizás me ha costado un poquito más entender cómo funciona la odontología, pero cómo funciona la clínica en sí, y te ayuda muchísimo más. Quizás ese consejo que todos los libros que te quieras estudiar de patología y terapéutica dental. Sí. Totalmente de acuerdo. Es que además, claro, ese crecimiento que tú hablas, al final te aporta en todo, te aporta en tu día a día y te aporta en tu clínica y en tu relación con tu equipo, con tus pacientes. O sea que sin duda estoy muy de acuerdo y ese consejo yo también creo que me lo hubiese dado en su momento y no volcarnos tanto, centrarnos tanto, que con esto no queremos decir, a ver si el mensaje se entiende, oye, dejamos de lado los dientes y nos centramos en, no, sino como un complemento o algo accesorio, ¿no? A la formación que creo que ya tenemos o que la mayoría pues dedicamos mucho tiempo y mucha inversión también económica en formarnos, ¿no? en nuestro área. Bueno, Peri, ya vamos casi finalizando. Yo por mí estaría aquí contigo una tarde entera charlando porque creo que es muy interesante y muy enriquecedor todo lo que nos cuentas. Pero por ir dando un poco finalización a la entrevista que creo que además hemos tocado temas que seguro que algún compañero o compañera le van a hacer un pequeño clic, ¿no? Al final yo creo que yo cuando me dicen, oye, Laura, tienes que dar un curso o tienes que dar una charla de 1 hora, y yo decía, bueno, en 1 hora lo máximo que puedo conseguir es cambiar el chip.
no puedo dar información de ningún área, ni puedes ser experto en una hora, pero sí cambiar el chip, ¿no? Y eso es un poco también el objetivo. Esas entrevistas para nosotros es una forma de profundizar un poquito más con personas que creo que sois muy inspiradoras para el sector, que aportáis muchísimo y que representáis también, oye, la odontología española. Sí que quiero finalizar, como te decía Peri, la entrevista, contando un poco el proyecto que tenemos, que es un proyecto que creo que estamos muy entusiasmados con él, por muchos motivos, y que tiene relación con todo lo que hemos estado hablando. Al final es el concepto IORTO o el concepto de ortodoncia eficiente, y que además yo creo que ya podemos hacer incluso una propuesta de invitación a todas las personas que le pueda interesar el ahondar, el profundizar y en formarse en esta filosofía de trabajo. Pues yo creo que el concepto IORTO no es otra cosa que llevar a cabo un manejo eficiente de consulta utilizando unas herramientas y una tecnología que tenemos disponible a día de hoy totalmente revolucionadora y que al final tenemos la suerte de que ambos, como nos dedicamos también a una parte docente, tenemos la obligación y la responsabilidad de poner a disposición de nuestros compañeros el manejo del día a día, el manejo eficiente de una primera, el manejo eficiente de un desarrollo terapéutico y el manejo eficiente incluso de un detalle de finalización en ortodoncia. Creo que va a ser un curso muy interesante porque es un concepto del que no se habla ni en los másters ni en formaciones de ortodoncia. Y es un concepto clave. Es decir, no es una cosa que uno no tenga que olvidar. A mí es curioso, pero cuando explico un protocolo de ortopedia, siempre hay alguien que me levanta la mano y me dice, oye, Peri, ¿y tú cómo esto cuánto vale en tu clínica? ¿Esto cómo lo gestionas? ¿Y cómo haces las citas? ¿Y cómo piden? Pues eso, que es lo que cuando una persona llega a casa dice, he aprendido mucho, pero ¿cómo llevo yo esto a cabo? Creo que es lo que vamos a tratar de explicar en este curso de una manera clara, de una manera sencilla, que es como nos gusta hacer las cosas, simplificando, y de una manera que nos acerque a una calidad asistencial excepcional, que es lo que siempre buscamos nosotros. Totalmente. Y tengo también que añadir que lo haremos en un entorno excepcional, en un paraíso, que también habrá un programa social interesante, porque creo que también es parte, ¿no? El networking, el conocer a otros compañeros, intercambiar, bueno, pues un poquito todas nuestras experiencias, creo que también suma. Y en lo que comentas, Peri, yo creo que algo que hablamos, ¿no? En un inicio en este proyecto, aparte de dar todo de una forma sencilla, útil, implementable, práctica, nosotros en Soho tenemos ese concepto, ¿no? Del que hablábamos que nosotros recientemente hicimos un curso que recuerdo que dos personas nos dijo, este curso me ha cambiado la vida. Y dije, oye, esa es la clave. O sea, ya no es voy a dedicar un fin de semana o me van a vender un sistema o voy a aprender una técnica. Tenemos que dar un paso más. Y yo creo que para los odontólogos el paso más es, bueno, pues el tener un protocolo que puedas implementar directamente el lunes en tu clínica y que realmente haya un cambio cualitativo, no solo cuantitativo, sino cualitativo, ¿no? En tu práctica. Entonces yo creo que ese es un poco, ¿no? El objetivo que tú y yo cuando nos sentábamos y le hemos dado muchas vueltas. Así que creo que este curso va a ser el inicio de un proyecto mucho más amplio, pero yo creo que en este fin de semana que hemos planificado, seguro que los odontólogos que vengan van a cambiar el chip. Sí, yo creo que lo vamos a disfrutar todos, tanto ellos como nosotros, porque además el ambiente, como bien dice, va a ser excepcional también. Sí. Muy bien, Peri, pues estamos deseando de tenerte aquí en Soho. Esperamos que sea ya muy prontito. También probablemente te veremos antes por otros proyectos que ya contaremos también en redes sociales y en todo el movimiento que tenemos por aquí detrás del escenario. Pero si no, pues eso, dejaremos también información, si te parece bien, ¿vale? Para que, bueno, esa sinergia que hemos hecho y este primer curso que vamos a lanzar, para que también, bueno, pues los compañeros que les interese tengan un poquito más de información. De maravilla. Pues perfecto, pues encantado de estar con vosotros, encantado de colaborar y veréis que va a merecer la pena. Muy bien, Peri, pues muchísimas gracias y que tengas un feliz día. Igualmente. Gracias, chao.